Hola, ¿qué tal, hermosa familia? Espero que se encuentren muy bien. Este día es un día extraordinario, maravilloso, para poder disfrutar de lo que Dios te ha dado. Todas las bendiciones que han llegado a tu hogar, a tu familia, a tu vida, son algo extraordinario. Entonces disfruten, familia. Es tiempo donde debemos estar como familia unidos en todo tiempo, en las buenas y en las no tan buenas, y en las malas también, ¿verdad? La semana pasada aprendimos de cómo nosotros como varones de Dios tenemos dos armas poderosas, de las cuales nos habla la Escritura. Una de ellas es la oración, que hablamos la semana pasada, y entendimos, o al menos creo que entendí yo, que un hombre de rodillas sabe mantener a su familia de pie, ¿verdad? Dios escucha tus oraciones, cuando las pides conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la siguiente arma, y esa arma se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es algo tan maravilloso que cuando tú comienzas a leer la Escritura, te habla desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de ello. La palabra de Dios. En Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Sean las tinieblas, y se hicieron las tinieblas. Entonces, la palabra de Dios es tan poderosa que puede cambiar reinos, que puede cambiar circunstancias en nuestra vida. Es tan importante la palabra de Dios que si nosotros no vivimos pensando, hablando en ella, muchas veces las cosas se dificultan, ¿verdad? Es muy importante esa parte. La Escritura nos enseña que en nuestra boca está la vida y la muerte, está la bendición y la maldición. ¿Qué es lo que tú vas a hablar? ¿Qué es lo que tú vas a declarar sobre las personas que están a tu alrededor o sobre ti mismo, verdad? Una de las cosas que a veces me pasaba cuando estaba más chavito, me pasaba mucho porque yo me veía en el espejo y decía yo, me caes tan mal, Chucho, y la verdad es que había tanto rencor y tanto odio en mi corazón que yo no sabía cómo sacarlo. Y un día aprendí en Proverbios donde dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Y yo lo entendí como, ¿cómo limpiará el joven su corazón, su mente? Y entonces la Escritura dice, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, nosotros como varones necesitamos entender que toda la palabra de Dios o todas las palabras que salgan de nuestra boca van a bendecir o van a maldecir a nuestros hijos, van a bendecir o van a maldecir a nuestra esposa o incluso a nosotros mismos, ¿verdad? Yo recuerdo haber estado viendo un pequeño programa de chef con mis hijas. Nos gusta mucho ver programas de cocina, cómo cocinan cosas y eso. Y era una competencia muy interesante. Y de repente, una jovencita dentro de las que estaban ahí, agarra y dice, bueno, no pasa nada, si yo me voy por ahí, por el pasillo de los perdedores, tampoco pasa nada. Yo estoy preparada para lo que sea. Y inmediatamente le dije a mi hija, esa chica es la que va a perder. Y mi hija se me queda bien y me dice, no, papá, ¿cómo crees? Le digo, sí, ya lo declaró, ¿no te has dado cuenta? ¿Y quién cree que perdió? Esa chica. ¿Por qué? Porque comenzó a declarar lo que estaba en su corazón. Comenzó a declarar las cosas que ella ya estaba visualizando en su vida. Entonces, es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas que necesitamos aprender cómo
utilizar esa palabra. Bueno, la Escritura nos enseña en Efesios 6:10, para los que quieren ir, vayan ahí a su Biblia o anótenlo, Efesios capítulo 6, versículo 10, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la primera parte de las armas. Fortaleceos en el Señor quiere decir, ve a orar, busca a Dios, ¿sí? Busca a Dios, esa es tu primer arma. Después dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, contra las acechanzas de tu enemigo, ¿sí? El que viene a robar, matar y destruir. Tienes que estar firme, poniéndote esa armadura. ¿Cuál es esa armadura? Bueno, antes de eso podemos entender lo que dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha no es contra nuestra esposa, no es contra el esposo, no es contra los hijos, no es contra los padres. Nuestra lucha es una lucha espiritual. ¿Sí? Aquí no lo está diciendo. Bueno, en el versículo 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado esto, estad firmes. O sea, si yo me pongo la armadura de Dios, puedo resistir las acechanzas del enemigo y cuando termine eso voy a estar firme. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñiros vuestros lomos es el cinturón de la verdad, ¿sí? Ceñiros vuestros lomos, siempre la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Ok. Segunda parte. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál es el Evangelio de la paz? La palabra de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. ¿Cómo viene la fe? Viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Fíjate qué tan importante es que nosotros, como varones de Dios, podamos escuchar y atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios, para poder resistir en los días malos. ¿Tú tienes días malos en este tiempo? Muchísimos tenemos días malos. Pero para poder resistir necesitamos esta arma poderosa, que es la palabra de Dios. Y después dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es un casco que antiguamente se utilizaba. ¿Para qué? Para que los dardos o las flechas que lanzaran el otro ejército, pues no le cayeran en la cabeza y lo mataran o lo dañaran, ¿verdad? Entonces, es importante que la palabra de Dios puede estar en tu cabeza, puede estar en tu mente. ¿Para qué? Para que te lo puedas poner como un casco, que es el casco de la salvación, para poder resistir el día malo, ¿verdad? Eso es la palabra de Dios también. Después dice, y la espada del Espíritu, ahí viene de nuevo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a ayudar a pelear la buena batalla de la fe. Si yo tengo la oración y la palabra de Dios como mis armas poderosas para enfrentar las situaciones en mi vida, voy a salir más que victorioso, porque Cristo me va a guiar, Cristo me va a enseñar cómo vencer las tentaciones, cómo salir adelante en los tiempos de tribulación y en los tiempos difíciles. Entonces, familia, no se les olvide, tienes dos armas, yo también las tengo, y una de ellas es la oración y otra de ellas es la palabra de Dios. La palabra de Dios.
Y la Escritura nos enseña en Josué 1:8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. Dice, sino que meditarás de día y de noche para poder guardar en tu corazón y después poner por obra, ¿qué? Todos los preceptos que Dios nos prescribe ahí. Y entonces, dice la Escritura, que seremos prosperados y todo nos saldrá bien. O sea, tendremos éxito en la vida. Tú quieres tener éxito en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de batalla, en los que estás peleando constantemente, pues la oración y la palabra de Dios. Comienza a leerla, aunque tengas 5, 10, 15 minutos. Dale un tiempo a Dios. ¿Para qué? Para que Él hable a tu corazón, te enseñe a pelear a través de su hermoso Espíritu Santo y tú puedas salir victorioso en todas las batallas de tu vida. Que Dios te bendiga mucho, querida familia, y recuerda, varón, somos la columna más importante de nuestro hogar. No se te olvide. Dios te bendiga.